Debo decir que hoy tenemos un tema bien interesante, que además mucha gente nos ha solicitado este tema del daño moral. Tenemos por supuesto un invitadísimo súper especial, que es el magistrado Edmundo Vázquez Martínez. Él es magistrado de la 10ª Sala Civil y bueno, pues es un placer tenerlo aquí, magistrado. Muchas gracias, maestro Chacón. Le agradezco la invitación, la posibilidad de estar aquí platicando con ustedes del daño moral y compartir algunas ideas con su público. Sí, por supuesto, queridos amigos, recuerden que nos pueden mandar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones al invitado a las formas de contacto que ustedes ya conocen, que es Programa Nacional de Asistencia Jurídica, en Facebook y por supuesto en Twitter es @PNAJ_AC. Y bueno, pues con mucho gusto estaremos contestando sus inquietudes. Aprovechen que tenemos al experto en la materia, es un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y bueno, vamos con la licenciada Daniela para que nos ayude a presentarlo formalmente. Sí, hola, buenos días, maestro. Para mí es un gusto presentar al maestro Edmundo Vázquez Martínez. Él es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor y expositor, fue secretario y proyectista de la Sala y Juzgado, fue juez 58º de lo civil y actualmente, como usted ya lo dijo, magistrado de la 10ª Sala Civil. Regresamos con ustedes. Bueno, pues insisto, estamos muy contentos que nos acompañe aquí. El daño moral es un tema bien interesante, que a veces se confunde con otros temas, pero que tiene sus particularidades y que bueno, pues intentaremos abordar el día de hoy. Claro. ¿Qué es el daño moral? Sí, mira, comentabas de las particularidades y la complejidad que tiene. Es un tema muy interesante y tiene fronteras complicadas de delimitar. Actualmente tenemos ya muchas demandas de daño moral en el tribunal. Es un tema que está cobrando mucha relevancia. Las indemnizaciones de daño moral actualmente llegan a ser cuantiosas. Eso hace interesante tanto para los litigantes como para los propios afectados el reclamo de daño moral. El daño moral en sí es una afectación que recibe o resiente una persona en sus intereses no patrimoniales, en los sentimientos, en el honor, el decoro, el fama físico, la fama, la opinión que tienen las demás personas de ella, todo ese tipo de aspectos que no son patrimoniales, que son internos, que son inherentes a la persona, son los que protege la figura del daño moral. Esencialmente lo que se busca es que aquellos derechos de la personalidad que son connaturales al ser humano permanezcan intocados. La protección de la ley es muy amplia. La ley, en un sentido burdo, llamémoslo así, protege la integridad física, las lesiones, lo material, lo concreto. El patrimonio. El patrimonio. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son intangibles y que son de igual o de mayor importancia todavía que la cuestión pecuniaria, por ejemplo. Entonces, la ley protege esos intereses y evita que se les dañe o que se les cause un menoscabo, un detrimento a las personas. Eso es el daño moral. La protección que se le da legalmente para que no sufra un deterioro en esos aspectos no patrimoniales. Que puede ser todos esos, ¿no? Podríamos enlistar los que usted comentó, como por ejemplo el honor, el decoro, los sentimientos también podrían ser. Los sentimientos, los afectos, habla el Código Civil para el Distrito Federal. Es un listado que parece corto, es enunciativo, no es limitativo, sí, porque finalmente y más actualmente con los derechos humanos vemos que sería difícil de establecer limitativamente todas las cuestiones que son inherentes a la persona para su sano desarrollo. Entonces vemos que ya nuestro Código Civil queda un poquito rebasado y quedamos mucho a la interpretación, sobre todo en materia de derechos humanos y de derechos de la personalidad. Todo lo que tenga que ver con derechos de la personalidad, si se afecta, genera un daño moral. Entonces, sí hay que dejar bien claro que es un listado
no limitativo. Que se puede extender a pues cualquier protección, no solo interna, ¿no? de nuestro orden jurídico nacional, sino también en términos de la reforma del 10 de junio del 2011, en donde se adentran al sistema jurídico otros derechos en tratados internacionales y cualquier tipo de convención. Claro que sí, esa reforma constitucional que comentas es sumamente importante porque amplía la gama de derechos, no solo a la legislación local o federal, sino inclusive internacional. También amplía la posibilidad de que jurisdicciones internacionales analicen lo que se está haciendo en el interior del país. Entonces vemos que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido toda una serie de asuntos que generan jurisprudencia en relación con el daño moral, en la afectación de víctimas, sobre todo en la materia penal, en tratándose de Corte Interamericana de Derechos Humanos, es por desaparición forzada, por tortura, algunas situaciones, pero sí, esta Corte Internacional sí ha podido determinar algunos aspectos importantes del daño moral y que se tienen que tomar en cuenta por los jueces de nuestro país, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues la pregunta obligada es, ¿qué tipo de acciones u omisiones podría ocasionar un daño moral? Sí, prácticamente pues cualquier acción o omisión que vaya en detrimento de un aspecto no patrimonial de personas físicas o morales. Aquí sería bueno hacer la acotación de que no solo resienten daño moral las personas físicas, sino también las personas morales. ¿Cómo lo van a reclamar? Pues sería a través de sus representantes de las personas morales, o bien las personas físicas por su propio derecho, o también por conducto de un representante cuando se trate de menores o de incapaces. Entonces vemos que esos hechos que generan el daño moral van en contra de cualquier tipo de persona, personas físicas o personas morales. Y cualquier conducta de que se trate, siempre y cuando cause esa afectación. Claro, aquí lo importante no es la conducta, sino es el interés lesionado, en donde resiente la afectación. Si el interés lesionado es no patrimonial, indudablemente se genera un daño moral. ¿Podríamos, magistrado, dar algunos ejemplos de conductas que pueden causar un daño moral o simplemente el interés que se tutela o el interés jurídico tutelado respecto al daño moral? ¿Algunos ejemplos? Claro que sí, yo lo podría dividir en tres grandes grupos. Uno que es el incumplimiento de obligaciones. El incumplimiento de obligaciones genera o puede generar daño moral. A manera de ejemplo, podríamos citar que una pareja contrate un salón de fiestas para el banquete de su boda. Si el salón incumple, el día de la fiesta resulta que no está listo el salón o no pueden realizar en ese lugar el banquete, se generó un incumplimiento, una obligación de carácter primeramente patrimonial porque ya estaba pagado el costo del salón, del servicio. Pero también genera un daño moral. ¿Por qué? Porque se afecta una parte interna de la pareja, de los dos integrantes de la pareja. Ya si la fiesta se hace una semana, un mes, un año después, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el daño patrimonial, el costo, y la afectación interna que sufre la pareja, ese es el daño moral. Entonces, es un incumplimiento de obligaciones que generó daño moral. Ese es un primer grupo. Un segundo grupo se genera por el riesgo creado, técnicamente así se le denomina, y es por el uso de sustancias o instrumentos peligrosos. El clásico ejemplo en este caso sería la conducción de un automóvil. Es un instrumento peligroso. Aquella persona que por falta de cuidado genere un incidente de tránsito, un accidente, atropella a una persona, genera dos tipos de responsabilidad. Una que es de carácter patrimonial, que implica el pago de los gastos que se generen por la reparación del otro automóvil. Las lesiones que se causen. Las lesiones, el hospital tiene que pagarlo. Pero además, como en este caso habría una afectación física, inclusive la ley presume que hay un daño moral. En el momento que alguien sufre una lesión, un raspón, una amputación, si nos vamos a casos más graves, esa amputación va a generar un estado distinto de la persona. Si bien es cierto, no muere, no fallece, ya su forma de ser ya no es la misma. Probablemente tenga miedo a conducir nuevamente, probablemente cuando vaya a algún lugar sea señalado por la falta de algún miembro,
Entonces eso generó ya una forma de ser distinta a la que tenía antes del accidente. Luego, entonces, aparte de que le reparen su automóvil, le tienen que pagar una indemnización por el daño moral que resintió. Y son dos vías, una lo de las lesiones, la reparación del vehículo, y otra vía o a lo mejor otra acción es precisamente el daño moral. Claro, podrían reclamarse conjuntamente, ¿no? Reclamar no solo el pago del daño patrimonial, sino el pago del daño moral. En la misma demanda podría ser, ¿no? Y un tercer grupo, que sería el más amplio, es el relacionado con el deber de no lesionar los intereses de otro, que eso es un principio general de derecho, y que siempre que alguna acción o omisión de una persona genere una lesión o un interés, indudablemente tendrá que resarcir por esa lesión, por ese detrimento. Esos serían los tres grandes casos. Y en esos tres grandes casos pues caben innumerables situaciones particulares. Actualmente, por ejemplo, ya hay casos de reclamo de daño moral por mobbing. Que el mobbing tiene que ver trasladar el bullying escolar, trasladarlo a la cuestión laboral. Entonces, si se demuestra que en un centro de trabajo hay una intención reiterada de una persona de sobajar, de humillar, de controlar a otra, bueno, eso ya también genera daño moral. Y vemos que los reclamos van surgiendo de conformidad como la realidad social nos la vaya dando. Hay N cantidad de casos, hay responsabilidad por atención médica deficiente, accidentes de tránsito, esto que decíamos del mobbing, en fin, cualquier situación prácticamente que afecte la parte interna de las personas va a generar una reparación de daño moral. Muy bien, magistrado, tenemos que ir a un corte comercial. Queridos amigos, les recordamos que pueden ubicarnos por las formas de contacto y con mucho gusto estaremos atendiendo sus preguntas y cuestionamientos. Regresamos en unos minutos. El uso de las nuevas tecnologías aporta a tu compañía una imagen de empresa a la vanguardia, que se interesa por las nuevas tendencias y que además las aplica para enriquecer sus comunicaciones y acciones de marketing. Gracias a la tecnología del streaming, tu evento no tendrá fronteras y llegará a cualquier lugar del mundo y a cualquier dispositivo desde el que se conecte tu audiencia. Además, podrás retransmitir tu evento en tus páginas y grupos corporativos en las diferentes plataformas en redes sociales. Mejorarás la experiencia de usuario y conseguirás un mayor compromiso con tu target. Hoy en día, emitir tu evento en streaming es una opción mucho más económica que años atrás. Y lo mejor es que nosotros ofrecemos soluciones a tu medida para poder brindarte un precio adecuado a tus necesidades. No lo esperes más y da un paso adelante con nosotros. Llámanos al 5601-7371 y pide una cotización. En IMEFI TV te estamos esperando. El estratega digital Luis Miguel Salgado te espera en su nuevo programa, Tu Empresa Digital. Todos los miércoles de 11 a 12 del día por www.imefi.tv. Actualízate con el curso CIPRED 2014, Auditoría Fiscal de Estados Financieros, impartido por el contador público certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez, el próximo miércoles 12 de noviembre. Tiene una duración de 20 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. IMEFI te espera en el curso Contabilidad Electrónica y su implementación en Aspelcoy, con la expositora, la licenciada en Contaduría Yadira Albor Valdés. Tienes dos opciones en IMEFI Coyoacán, el martes 11 de noviembre o el sábado 15. O en nuestra sede en Querétaro, el miércoles 3 de diciembre. El curso tiene una duración de 5 horas. ¿Qué esperas? Llama al 5601-7371 para pedir mayor información. Inscríbete al curso Medios de Defensa ante Autoridades Fiscales y Administrativas, impartido por la licenciada en Derecho y especialista fiscal Tania González Covarrubias, el próximo miércoles 29 de octubre. Tiene una duración de 20 horas.
Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. Estamos de regreso y recuerden que estamos hablando acerca de daño moral. ¿Cuáles son las causas? ¿Quién lo puede ocasionar? Pero sobre todo, ¿quién puede resentir ese daño? Yo creo que esa sería una pregunta que sería importante que contestáramos, magistrado. ¿Quién puede resentir ese daño? Y además, ¿quién puede reclamarlo? Sí, decíamos hace un momento que cualquier persona puede resentir este daño, ya sea personas físicas o morales o incorpóreas. Lo pueden reclamar las personas físicas por su propio derecho o por conducto de un representante o un apoderado. Tratándose de personas morales, serían sus representantes o apoderados. Aquí sucede algo curioso, por ejemplo, en la situación práctica. Vamos a suponer que un transeúnte se ha atropellado y se le genere un daño moral. Si pasada una semana, vamos a suponer, fallece, se podrían suscitar dos situaciones particulares. Una es que dentro de esa semana que estaba hospitalizado, él haya reclamado él mismo, por su propio derecho, la indemnización por daño moral o por conducto de un apoderado. En el caso de que fallece, el reclamo ya estaba instaurado y el derecho pasa a la sucesión automáticamente. El caso de que en esa semana él no hubiese demandado, no hubiese hecho la reclamación, ahí la indemnización se pierde, porque la indemnización por daño moral no es transmisible a la sucesión si la acción no se ejercitó en vida de la persona que resultó afectada. Y entonces los herederos no pueden demandar daño moral de una persona que falleció, o son más que los herederos la familia que resintió el daño. Porque si fueran los herederos es el albacea el que tiene que continuar la sucesión, Sí. Pero si fuera en el caso de daño moral, ¿podrían ser los familiares que resintieron esa afectación? Sí, ahí vemos que hay dos tipos de afectación. Una que es la que sufre la persona que fue atropellada y que después murió. La otra sería lo que sufren los integrantes de la familia, los hijos, la esposa, el padre. Entonces vemos que una es la afectación de la persona, esa solo se puede reclamar por ella misma mientras estaba viva. Si ya está el reclamo y está pendiente el juicio de resolución, la sucesión continúa con el juicio. Si la persona fallece y no inició el reclamo del daño moral de él mismo, la acción se pierde. Lo que quedaría latente y todavía sería susceptible de reclamarse es el daño moral causado a los integrantes de la familia, el círculo familiar. Entonces vemos que son distintos, ¿no? La ley presupone que si no fue de su interés reclamar el daño moral, quiere decir que no se le causó. Entonces dice, si no lo reclamas tú, la sucesión no puede reclamar. Pero si está pendiente de resolución, la sucesión continúa con el juicio. Porque habría forma de que hubiera doble responsabilidad, una para con la persona que interpuso una demanda de daño moral antes de morir, obviamente no pensando que se fuera a morir, o a lo mejor sí, no lo sé, pero además otra acción que tienen los familiares en razón de la muerte. Entonces es una doble responsabilidad, una para con la persona que falleció y otra para con sus deudos. Efectivamente, maestro. Realmente son responsabilidades, una que se le causa a la persona que se le atropelló y otra a los familiares, ¿no? Entonces sí hablamos de responsabilidades distintas y obviamente de legitimación distinta para ver quién la está reclamando, ¿no? Claro. Muy bien. Se puede reclamar pues por la persona que resintió el daño o por las otras personas que en virtud de ese hecho también resienten un daño, ¿no? Claro. Sí, y en este caso estamos hablando de que cada quien reclamó por su propio derecho. Exacto. O por conducto de un apoderado, ¿no? Muy bien, que esto está bien interesante. Y por supuesto, cualquier conducta que tenga una afectación o que provoque una afectación, pues es susceptible de reparar, ¿no? Sí, claro. Aquí no hablamos propiamente de reparar porque ya el estado anímico de la persona ya no va a volver al estado anterior. Si hay cosas que no se pueden reparar, ¿no? Aquí en daño moral tendríamos que hablar de una compensación. Como ya las cosas no pueden regresar a su estado normal, al estado anterior del incidente, lo que la ley busca es compensar, tratar de ser una cuestión paliativa del dolor, del sufrimiento que va a tener la persona. Esta compensación tendría que ver en dos aspectos.
Uno que es de carácter económico, que es el pago, volvemos al ejemplo de la persona atropellada. Uno es el pago de la atención médica, la reparación del automóvil, y la otra sería ver qué terapias, por ejemplo, psicológicas tendrá que tomar en lo sucesivo. No solo lo que ya se ocasionó, sino lo que se vaya a generar más adelante. Probablemente quede incapacitado para trabajar. Eso también tendría que verse como parte de la indemnización. Y otra parte que es todavía adicional, que es su sentimiento, que ese es compensable nada más, ya no es reparable. Claro. Así es. Muy bien. ¿Cómo se sanciona? Por supuesto debe haber una, no reparación, sino una compensación. Y a pesar de que nadie puede devolverle a la persona que se murió, o nadie puede regresarme al sentimiento que yo tenía antes de que me causaran esa afectación, pero sí se puede compensar y es de una forma económica, ¿no? Sí, tiene que ser económica, ¿no? Aquí ya no hay otra forma más que compensando con dinero. Aquí lo interesante es cuánto dinero vale esa afectación. Es un problema determinar en aspectos subjetivos, porque aquí ya no es cuánto va a cobrar el terapista que psicológicamente nos va a tratar de regresar a un estado similar, que también se toma en cuenta. Aquí lo interesante es cómo voy a evaluar la compensación por los sentimientos, por las creencias, por el afecto que se está demeritando en la persona. Por el dolor causado. Así es muy complicado porque se podría llegar a extremos difíciles de concebir, ¿no? ¿Vale lo mismo el daño que se causó a un magnate, una persona millonaria, que lo que se le causó a un transeúnte que es clase media, o un obrero? Y entonces ahí los juzgadores tenemos ahí la complejidad de ver si se va a atender a la persona o a su capacidad económica, porque la misma ley establece que uno de los parámetros que se deben de tomar en consideración es la situación económica de la víctima y del responsable. Entonces ahí la salida que se ha dado, inclusive por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ver qué tipo de daño es lo que estamos tratando de resarcir. Si es el sentimiento, si es el afecto de la persona, ahí no se puede tomar en cuenta la situación económica, porque no vale distinto lo de una persona a la de otra. Sí, todos sienten igual. Todos sienten igual, ¿no? Si alguien pierde un hijo, un padre, pues se entiende que es la misma pérdida independientemente de su nivel o capacidad económica. Sin embargo, si estamos valorando la indemnización por las consultas de un psicólogo, de un psiquiatra, o los tratamientos que van a tener para tratar de resarcir ese daño, pues ahí sí difiere en los gastos que va a generar una persona que está acostumbrada y que tiene las posibilidades de gastar mucho a una persona que tiene las posibilidades de gastar poco. Ahí sí se pondera la capacidad económica. Ahí sí entra la capacidad económica. Entonces sí es muy complicado, nada más hay que hacer la distinción. ¿Qué elementos voy a tomar dependiendo de qué tipo de daño estoy compensando? Magistrado, en el mismo ejemplo en el de la persona, por ejemplo, atropellada y que falleció, las personas que son sus parientes, su familia, que resienten el dolor, ¿cómo se cuantifica esa afectación? Imaginemos que es una persona de clase media, son trabajadores todos, a pesar de que ahí no tendría mucho que ver la cuestión económica, pero ¿cómo se podría cuantificar un daño así? Aquí creo que para la víctima podemos tomar en cuenta dos situaciones. Una, si es que estoy cuantificando de manera cualitativa el daño. En este aspecto, decíamos, los sentimientos son iguales para todos los seres humanos. En ese sentido, lo único que tengo que ver es qué grado de afectación tuvo ese sentimiento. Podemos hablar de un grado muy leve, de un grado medio o de un grado alto. Si bien es cierto, todas las afectaciones son iguales, no todas las personas lo resentimos igual.
Puede ser que una persona que resintió el fallecimiento de una pareja o de un hijo siga con su vida relativamente normal. Y puede ser una que no lo supere y que ya no trabaje, que ya no pueda salir de su casa, que se sienta completamente solo, abandonado. Y entonces tendríamos que valorar cuál es el grado del daño. Magistrado, ¿me permite que Sí, vayamos claro, a un sí. corte comercial? Esto está bien interesante y yo creo que no me gustaría interrumpirlo más de lo que ya lo vamos a hacer, porque este tema está padrísimo y está bien interesante. Entonces, amigos, regresamos en unos minutos. Mándenos sus preguntas, con mucho gusto las vamos a contestar. Adelante. Actualízate con el curso CIPRET 2014, Auditoría Fiscal de Estados Financieros, impartido por el contador público certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez, el próximo miércoles 12 de noviembre. Tiene una duración de 20 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. IMEFI te espera en el curso Contabilidad Electrónica y su implementación en Aspelcoy, con la expositora, la licenciada en Contaduría Yadira Albor Valdés. Tienes dos opciones en IMEFI Coyoacán, el martes 11 de noviembre o el sábado 15. O en nuestra sede en Querétaro, el miércoles 3 de diciembre. El curso tiene una duración de 5 horas. ¿Qué esperas? Llama al 5601-7371 para pedir mayor información. ¿Qué esperas para llamar IMEFI? Inscríbete al curso Nóminas, Retenciones y Obligaciones Fiscales, impartido por la maestra Rosa Huepa Onofe, el miércoles 12 de noviembre. No faltes, inscríbete al 5601-7371 y visita nuestra web www.imefi.com. No dejes pasar la oportunidad de inscribirte al taller La importancia de la propiedad industrial, impartido por el maestro José Manuel Miranda de Santiago, el licenciado en Derecho Ernesto García Recendis y el maestro Daniel Recendis Barajas. Este martes 11 de noviembre. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. Seguramente esto podría interesarte. Inscríbete ahora al curso Obligaciones del Patrón en materia laboral. Será impartido por el licenciado en Derecho Ernesto García Recendis. Fecha de inicio, lunes 10 de noviembre. Tiene una duración de 10 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita nuestra página web www.imefi.com. ¿Qué esperas para inscribirte en el curso Seguridad Social, SAR, IMSS e Infonavit, impartido por el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Francisco Llanes Ledesma? El jueves 13 de noviembre, duración 10 horas, no faltes. Inscríbete al 5601-7371 y visita nuestra web www.imefi.com. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en Hablemos Derecho y estamos hablando acerca del daño moral. Y estábamos platicando con el magistrado Edmundo Vázquez Martínez acerca de cuál es la forma en que se fija la indemnización por daño moral. No ha de ser nada fácil. No, es sumamente complicado, ¿no? Decíamos, primero tenemos que hacer la depuración de lo que es analizable por la víctima y después por el responsable, ¿no? Platicábamos de que el sentimiento en realidad se entiende que es igual para todos, pero no todos lo resienten igual. La verdad es que hay gente muy fuerte que un fallecimiento puede entender fácilmente que la vida tiene que seguir y continuar con su vida en una forma relativamente normal. Y hay gente que no supera la pérdida de una persona. Entonces, si es complicado, primero el litigante tendría que ver qué es lo que quiere acreditar para determinar qué tipo de pruebas se van a ofrecer y permitir que el juez valore de alguna manera el quantum de la indemnización. Si vemos del lado del responsable qué es lo que se tiene que analizar, bueno, también tendríamos que ver si nada más va la indemnización a hacer una compensación por el puro sentimiento o esa indemnización tendría que cubrir aspectos más concretos como la atención médica, como terapias, rehabilitaciones.
Y entonces sí habría que ver a la capacidad económica también del responsable. En esa parte sí sería importante determinar cuál es la capacidad económica de quien causó el daño para ver qué capacidad tiene de pagar una compensación, una indemnización. ¿Qué tipo de pruebas son necesarias para acreditar esa afectación? Me imagino una pericial en psicología o un estudio socioeconómico para ver la capacidad económica. ¿Qué tipo de pruebas se deben ofrecer? Sí, en este tipo de juicios es admisible cualquier tipo de prueba y depende o está directamente relacionada con el tipo de daño que se está reclamando. Si se trata de una afectación a la integridad física de la persona, por ejemplo, tanto la ley como la jurisprudencia establecen que se presume la existencia del daño moral, ya por el hecho de que se le causó una lesión o porque se le dio una atención indebida en una operación quirúrgica, se presume el daño. Entonces, para la existencia del daño no sería tan necesaria la prueba pericial. Sin embargo, si el planteamiento de la demanda tiene que ver con el hecho de que el actor lo resintió en un grado superlativo mayor de lo normal, entonces sí sería bueno la pericial para determinar que aquí el daño no es leve ni medio, sino que es un daño alto, y entonces sí tendría que valorar el litigante la necesidad de ofrecer una prueba específica para determinar qué grado de lesión tiene la parte actora. Muy bien. ¿Qué pasa? Porque nos lo han preguntado en varias ocasiones. Perdón, ¿qué pasa con una persona que es sometida a un proceso judicial, normalmente un proceso penal, y durante todo el proceso, porque es un delito grave, era un delito grave, estuvo presa, estuvo en un centro de readaptación, sujeta a proceso, y al final el famosísimo usted disculpe, no es culpable, pero ya se pasó varios años en proceso y además en el reclusorio. ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí podría haber un daño moral? Tema muy interesante, muy actual. Los derechos de las víctimas están de moda, derechos humanos. En 1982 el Código Civil Federal, que era antes el aplicable aquí en el Distrito Federal, sufrió una reforma para adicionar la responsabilidad civil del Estado. Finalmente el Estado, a través de sus funcionarios y sus instituciones, puede ser generador de daño moral. En este caso, si el asunto por el cual se ventiló el juicio generó una sentencia absolutoria, habría que valorar por qué se inició el juicio. Anteriormente había muchas tesis y jurisprudencias que establecían que la labor de investigación es una obligación inclusive del Estado. Entonces, si una persona hizo una denuncia con hechos falsos y hizo aparentar la culpabilidad de alguien, no sería responsabilidad del Estado el hecho de que se le haya enjuiciado. Por el contrario, sería en beneficio de la sociedad el hecho de que haya realizado todo un procedimiento, primero de investigación y luego de enjuiciamiento. Entonces, si el Estado no dio lugar a ese problema, el Estado no sería responsable. Porque está haciendo su trabajo. Está en sus funciones, en el ejercicio de sus funciones, y es superior el interés de la sociedad al interés de esa persona que sí, indebidamente o injustamente fue acusada, pero no fue todo construido por el Estado. Cosa distinta cuando el Estado realmente interviene en una desaparición forzada, por ejemplo, en donde no solo el ejército sustrae a la persona, sino que después el Ministerio Público se abstiene de hacer investigaciones, o una vez en proceso el juzgador también realiza una serie de situaciones irregulares. Entonces ahí el Estado sí está generando el daño. Entonces sí tiene que ser responsable y sí tendría que satisfacer una indemnización por ese procedimiento indebidamente realizado. ¿Sí? Entonces sí depende mucho de cómo se construyó el asunto. Para saber si hay responsabilidad del Estado o no. Claro. Hace tiempo tuvimos un invitado, un buen amigo catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, y hablamos acerca de la Ley General de Víctimas, y hablamos un poquito de eso, de la responsabilidad del Estado. Entonces, si la hay, bueno, el Estado tiene que solventar ese tipo de afectación, ¿no? Claro, la responsabilidad del Estado está cobrando todavía más vigencia. Decíamos hace un momento de la reforma de 1982.
que si lo vemos en historia jurídica no es nada, ¿no? A nosotros se nos puede hacer que a 2014 son muchos años, pero si hablamos de historia jurídica es nada, es un suspiro. Entonces se ha venido todavía desarrollando, perfeccionando esta situación y ya es indudable que el Estado sí puede generar una responsabilidad. Ahora lo que se está todavía perfeccionando es el grado donde debe de responder y cómo debe de responder. Por ejemplo, ahora se ha llegado a un extremo en donde se establece que si un menor de edad es víctima de daño moral y quien lo causó no tiene la posibilidad de compensar económicamente al menor, por ahí hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia que dice que el Estado tendría que entrar a reparar ese daño, a compensar al menor. ¿Por qué? Porque el menor tiene la protección total del Estado. El interés superior del menor. El interés superior del menor ante la vulnerabilidad de esa personita frente a la sociedad. Entonces, como es vulnerable, el Estado entra a su protección. Si quien le causó el daño moral no tiene la posibilidad económica de pagar, el Estado tendría que pagar. Entonces, venimos desarrollando esa teoría de la responsabilidad del Estado y hasta dónde debe de ser. Hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado. En esta también se establece el daño moral y la compensación por daño moral. Pero aquí se ha tasado, se ha puesto un límite en 20,000 salarios mínimos, que hoy en la mañana hice la conversión, está en 1,300,000 y tantos mil pesos. Y es como un tope. Es el tope. Y ya vino también una interpretación del Poder Judicial Federal que establece que no se vale poner topes en esta situación, porque implicaría que es que tus sentimientos no pueden ser más lesionados que esto, no puede haber un tope. La ley no podría ver qué tanto se lesionó a la persona y que de ahí no va a pasar. Entonces ya hay una interpretación a la luz de derechos humanos, del artículo 1, del artículo 4 constitucional, que establecen que ese límite no es funcional, no es en beneficio de la persona, es en beneficio del Estado. Para que el Estado diga, yo no pago más de esta cantidad, 20,000 salarios mínimos. La ley existe, está el artículo, pero ya viene una interpretación amplia en beneficio de la persona que establece que ese límite no se vale. ¿No? Y en términos de los derechos humanos podría dejarse de aplicar toda vez que hay ordenamientos que dicen que no debería ser así, ¿no? Sobre todo internacionales. Maestro, tenemos que ir a un corte comercial. Queridos amigos, todavía pueden mandar sus preguntas. Recuerden que estamos en Hablemos Derecho y con mucho gusto las vamos a responder. Recuerden que está el Facebook, Programa Nacional de Asistencia Jurídica, en Twitter, @PNAJ_AC, todo con mayúsculas. Sigan también las redes sociales de IMEFI, la página web y el Twitter y el Facebook también estarán seguramente gustosos de recibir sus comentarios. Nos vemos en unos minutos. No esperes más e inscríbete al curso Impuestos Diferidos NIF de 4, impartido por la maestra Guadalupe Padilla Álvarez, el próximo jueves 23 de octubre. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 o visita la web www.imefi.com. Asiste al curso Nuevo Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones. Incluye el taller para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo e integración de comisiones mixtas. Será impartido por la licenciada en Derecho y especialista fiscal Tania González Covarrubias el próximo martes 11 de noviembre. Inscríbete al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. Actualízate con el curso CIPRET 2014, Auditoría Fiscal de Estados Financieros, impartido por el contador público certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez, el próximo miércoles 12 de noviembre. Tiene una duración de 20 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita la web www.imefi.com. IMEFI te espera en el curso Contabilidad Electrónica y su implementación en Aspelcoy, con la expositora, la licenciada en Contaduría Yadira Albor Valdés. Tienes dos opciones en IMEFI Coyoacán, el martes 11 de noviembre o el sábado 15. O en nuestra sede en Querétaro, el miércoles 3 de diciembre. El curso tiene una duración de 5 horas. ¿Qué esperas?
Llama al 5601-7371 para pedir mayor información. Seguramente esto podría interesarte. Inscríbete ahora al curso Obligaciones del Patrón en materia laboral. Será impartido por el licenciado en Derecho Ernesto García Recendis. Fecha de inicio, lunes 10 de noviembre. Tiene una duración de 10 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita nuestra página web www.imefi.com. ¿Qué esperas para inscribirte en el curso Seguridad Social, SAR, IMSS e Infonavit, impartido por el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Francisco Llanes Ledesma? El jueves 13 de noviembre, duración 10 horas, no faltes. Inscríbete al 5601-7371 y visita nuestra web www.imefi.com. Estamos hablando acerca de daño moral, estamos con el magistrado Edmundo Vázquez Martínez, él es el magistrado de la 10ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y bueno, pues el daño moral, la responsabilidad civil y por supuesto el caso de los menores, que platicábamos hace un momento. ¿Qué pasa en el caso de que sean menores de edad los que resienten la afectación? Por supuesto no tienen capacidad de ejercicio y ellos mismos no podrían ejercitar una acción civil. Claro, sería por conducto de quien tenga la patria potestad en ese momento. Esta situación decíamos hace un momento que genera una suplencia en la deficiencia de la queja. A veces la contraparte cuestiona la intervención del juzgador en favor del menor. Sí, como que se inclina más, pero yo creo que está plenamente justificado. Sí, tradicionalmente teníamos la idea del juzgador que está en medio, que es el filo de la balanza y no puede atender a una u otra parte porque se decía que era parcial. Tratándose de menores se diluye esa posibilidad porque la situación de vulnerabilidad del niño o de la niña implican que el Estado, cualquier autoridad de la que estamos hablando, incluyendo a los juzgadores, pretendan defender ese interés superior del menor. De tal manera que ante la deficiencia de la queja hay suplencia por parte de los juzgadores, sobre todo con la reforma constitucional del artículo 4 que decíamos de 2011. Eso ya es una obligación. Cualquier autoridad tiene la obligación de velar por el interés superior del menor. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay, por un lado, un proceso penal y por otro lado, un proceso civil? ¿Pueden subsistir los dos? ¿Es necesario agotar uno primero o se excluyen? ¿Qué pasa con eso? Sí, actualmente la tendencia es que se reconozca la posibilidad de reclamar el daño moral en las dos vías. Si el hecho ilícito es generador de un ilícito penal, se puede reclamar en el ámbito penal o en el ámbito civil. Recordemos que no todos los ilícitos son penales, ¿no? También hay un ilícito civil, sí. De tal manera que si en este caso en particular el ilícito es penal, constitutivo de un delito, aparte de la pena privativa de libertad, se tendría que resarcir a la víctima del delito del daño moral, no solo del daño patrimonial, sino del moral. Entonces, esa persona afectada por el ilícito penal tendría las dos vías, podría reclamar el daño moral en la parte penal y en la vía civil. Aunque yo creo que es mejor en la vía civil porque son jueces especializados en la materia, no es que los jueces penales no tengan la posibilidad, sin embargo, bajo mi particular punto de vista, pues son jueces especializados en la materia. Aquí mi opinión es tendenciosa porque como soy magistrado civil, creo que lo correcto sería hacerlo en la vía civil, ¿no? Genera mayor beneficio, como tú dices, es la parte especializada, ¿no? de los jueces. Bueno, tengo un juez que es especializado en este tipo de acciones, ¿no? Entonces, si se reclamó en la vía penal, por ejemplo, puede darse el caso, y se ha dado todavía, de que reclaman en la vía civil. Y la interpretación del Poder Judicial Federal ha sido en el sentido de que sí genera una cosa juzgada refleja, pero no implica que ya no se pueda reclamar una cuantía mayor en la parte civil.
Lo único que sucedería ahí es que se tome a cuenta lo que ya se pagó en la vía penal si es que se obtuvo una indemnización mayor en la vía civil. No es que se pague doble o se cobre doble, sino que como lo que se condenó en la materia penal no es suficiente y lo tendrá que resolver un juez, es factible por la diferencia nada más. Claro, no es que se juzgue dos veces a la persona por el mismo delito. Finalmente, si ya se le declaró culpable en la materia penal, esto ya no va a ser sujeto de nuevo análisis, por eso decimos que hay una especie de cosa juzgada refleja, no es la cosa juzgada material. Entonces no podemos hablar de que se esté violando el principio de que nadie va a ser juzgado dos veces por el mismo hecho, por el contrario, es el mismo hecho pero genera responsabilidades distintas. Entonces, si es mayor la indemnización que se logra en la parte civil, lo único que va a hacer es pagar en la parte que no quedó cubierta en la vía penal. Muy bien. Magistrado, hay mucha gente que confunde un poco la idea de la responsabilidad civil con el daño moral. ¿Qué pasa con esa idea? ¿Son cosas iguales, son diferentes? ¿Una es parte de otra? Son conceptos relacionados porque podríamos decir que una es el género y la otra es la especie. La responsabilidad civil es el género. La responsabilidad civil implica el no dañar a otro en su cuestión patrimonial o en su cuestión moral, en intereses patrimoniales o morales. De tal manera que el daño moral es una especie de la responsabilidad civil. En el momento en que una persona dañe a otra, se generan dos tipos de consecuencias, la patrimonial y la moral. Entonces, una es especie y otra es el género. Muy bien, pues eso explica grandemente esta distinción, sobre todo porque en la responsabilidad civil se habla de responsabilidad civil objetiva y subjetiva. La objetiva, cuando hay, creo que es un instrumento que se utiliza. Sí, lo que decíamos, instrumentos o sustancias peligrosas. Esa es la objetiva. Esa responsabilidad civil objetiva puede dar también lugar o pie a que se causen daños patrimoniales y daños morales. ¿Los dos? Los dos. Hay, por ejemplo, casos en los tribunales en donde el uso de una vacuna, por ejemplo, que es una sustancia peligrosa, si no es aplicada debidamente, puede generar daño moral. Y es responsabilidad civil objetiva porque estamos utilizando un instrumento, ¿no? O un aparato para hacer una operación. Si está mal utilizado, es un instrumento peligroso. Debe de estar capacitada la persona que está usando ese instrumento y al no estar debidamente capacitada o no utilizarlo debidamente en esa operación en particular, genera daño moral y es responsabilidad civil objetiva. Ahí entraría el caso del médico que hace una cirugía y que, como en muchos casos ha pasado, se le olvida, cierra y dejó unas tijeras o una gasa o algo así. Claro, atención médica deficiente, ¿no? Ya sea hospital particular o hospital del Estado, genera responsabilidad. Una negligencia médica también igual podría generar una afectación patrimonial y además moral, ¿no? Claro, hay muchas demandas por este tipo de atención defectuosa en hospitales o en consultorios particulares, ¿no? También situaciones difíciles porque ahí sí se requiere, por ejemplo, una prueba pericial para que otro médico le diga al juzgador si el procedimiento fue adecuadamente realizado. Si fue una consecuencia el daño de que pues, la persona no tenía manera de sanar, o bien fue porque el procedimiento no se hizo en forma adecuada, ¿no? Entonces, ahí, platicando de lo que decíamos, ahí sí se requiere una prueba pericial, ¿no? Claro. No para que me diga que está afectada la persona en su parte interna, sino para que me diga que el procedimiento fue aplicado en forma errónea. Incorrecta, exacto. Así es. Muy bien. Hablando de las demandas del tribunal, ¿qué tanto porcentaje de demandas hay? Entiendo que la mayor parte de asuntos en el Tribunal Superior de Justicia, por lo menos del Distrito Federal, son en materia familiar, muchos en materia civil, también muchos en materia penal, pero ¿qué tantos asuntos de daño moral hay en el tribunal? En la materia civil creo que actualmente lo que priva más es la cuestión hipotecaria y los juicios mercantiles. La cuestión de juicios ordinarios civiles ha ido decreciendo y sería difícil hablar de un porcentaje, pero dentro de ese universo de ordinarios civiles yo hablaría de entre 5 y 10%. Es poco. Es poco,
porque va a la alza apenas. Ya actualmente tanto las personas como los litigantes se están dando cuenta de que esto es algo importante y que sí genera beneficios. Entonces, no hemos llegado a la locura de Estados Unidos, sí, en donde cualquier cosa es susceptible de indemnización, pero sí ya estamos yendo a la alza, ¿no? Si hablamos en porcentajes se escucha poco, pero si hablamos en números de juicios y sobre todo en cuantía de indemnizaciones, ya son cantidades, creo yo, si se hiciera el cálculo, creo que serían cantidades importantes, económicamente hablando. Una persona que no quiere tener ningún tipo de responsabilidad o que se dedica a cualquier actividad, pero que podría generar una afectación en otras personas, ¿cómo se puede proteger? No sé, contratando un seguro, una fianza, porque todos, como veo, no estamos exentos de causar un daño moral a otra persona. Claro, hay seguros profesionales, por ejemplo, para médicos, para abogados, creo que ya también hay que quedan protegidos por algún daño que se cause. Evidentemente lo primero que se tiene que hacer es el deber de cuidado, ¿no? O sea, realizar las funciones en forma impecable. En el momento que hay un descuido, que hay una desatención, se va a generar. La red de protección sería contratar un seguro, ¿no? Para que si se genera la indemnización, pues sea la aseguradora la que cubra esa indemnización y no tenga que salir del bolsillo del médico o del abogado, ¿no? Claro. Bien, en cuanto al daño moral, y ya casi a punto de terminar el programa, ¿qué otros ejemplos podrían ser susceptibles de un daño moral? La gente normalmente nos pide muchos ejemplos que puedan entender fácilmente para ubicar los temas que vemos aquí. Sí, los ejemplos son los que la realidad social nos da. Decíamos que ya el acoso laboral ya genera daño moral, el acoso escolar, la atención médica, incidentes de tránsito, la responsabilidad patrimonial que genera el Estado, si el Estado se conduce en forma inadecuada conmigo, bueno, también sería susceptible de reclamársele daño moral, ¿no? Entonces, sí, los ejemplos más frecuentes son hechos de tránsito y atención médica, creo yo. Ahora con tantas operaciones, cirugías estéticas que hay, se generan muchos problemas, ¿no? Y también otro ejemplo sería, por ejemplo, valga la redundancia, la cuestión de medios de comunicación, artistas, claro, políticos, sí. Noticias de periódico, también es algo que genera ya actualmente muchas demandas, ¿no? Porque, por ejemplo, antes era la difamación y la calumnia era una cuestión penal. Ya no es penal y ya se pasó en materia civil, ¿no? Claro, ya hay una ley especial que regula, por lo menos en el Distrito Federal, el derecho de la imagen de las personas. Entonces ya no es delito, ahora ya es sanción pecuniaria. Sanción pecuniaria, lo cual podría resultar a lo mejor más grave, ¿no? Magistrado, sí. Tenemos una pregunta, vamos con la licenciada Daniela para que nos ayude a formularla. Adelante. Sí, bueno, nos dicen, antes que nada, un excelente tema el día de hoy. Mi duda es en atención a la responsabilidad civil del Estado, ya que no podemos ocultar que el Ministerio Público en ocasiones le fabrica delitos a ciudadanos inocentes y terminan con como lo decía ustedes, es inocente. Así que quiero entender que como el Estado es el responsable y su capacidad económica es muy grande, ¿cómo se calcula esa compensación? Ok, bueno, lo comentábamos hace un momento. Habrá que ver si el Estado sí tiene responsabilidad o no. Sí, ¿quién construyó esa falsedad? Si realmente fue el Ministerio Público o fue otra persona que quería incriminar a alguien más que realizó una denuncia y que fue quien construyó las pruebas y el Ministerio Público pues, lo único que hizo fue investigar, ¿no? Y decíamos también hace un momento que hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces ahí se fija un tope a la indemnización. ¿Qué es lo que tendría que hacer la gente? Pelear que no exista ese tope, por lo menos para ese caso en particular. Claro.
Y hay un caso que mucha gente nos ha preguntado, es qué pasa con el famoso asunto de pues una novia, unos novios, la pedida famosa de mano, le promete matrimonio y pues de repente ya no cumple, ¿no? Sí, ¿qué pasa? ¿Y ahí genera afectación? Sí genera, inclusive yo tuve conocimiento de una demanda en esos términos. Pudiera uno decir que no tiene razón de ser porque, bueno, pues nada más son novios y la promesa pues todavía no está materializada. Pero ya el hecho de prometer algo implica que la otra persona está en el entendido de que sí se va a cumplir con la promesa. Entonces, si a la mera hora la dejan plantada en la iglesia, pues sí sería complicado decir que no hay daño moral. Ya si llegamos al extremo y se presentó la novia y el novio no, la opinión de los invitados, de los familiares que la vieron ahí sufriendo, eso ya es indudable que se genera un daño moral. Muy bien, magistrado, tenemos que terminar. Tenemos ahí una pregunta, pero ya no nos va a dar tiempo, desgraciadamente, de contestarla. Quiero agradecerle infinitamente su presencia aquí. No, el agradecido soy yo. Hombre, pues que no sea la última vez, ojalá pueda venir otra vez a hablar de algún otro tema. Seguramente hay muchos que podemos platicar. Claro que sí, estamos a la orden. Muy bien, pues queridos amigos, estamos terminando este programa. Recuerden que la repetición a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche. Trataremos de contestar la pregunta que quedó pendiente en un momento vía chat. Y bueno, pues no se pierda nuestra programación todos los jueves a las 11 de la mañana. Las repeticiones, como ya los dije, y siempre con temas interesantes como el día de hoy. Quédense, tienen un gran programa adelante, se llama Darle Sentido a tu Vida. Y bueno, pues Araceli García es la conductora, chéquenlo, les va a gustar. Y bueno, pues agradecemos infinitamente a IMEFI, a su directora Jessica Rueda de Rentería, al equipo de producción, Nelly, Memo, Valeria, Luis Ángel Valiente, que estuvieron apoyándonos aquí en la transmisión. Nos vemos y que tengan un excelente día.